Goy, porque te las voy a contar aquí. En primer lugar, quiero que conozcas que el problema de la diabetes no es bajar la glucosa, es hacer que tu cuerpo no te la suba, porque hay factores hormonales. Hay algún tipo de hormonas que lo que hacen es hacer que tu hígado te suba la glucosa de la sangre. Esto sucede a través del cortisol, que es la hormona del estrés, hace que el hígado pueda fabricar su propia glucosa. Imagínate lo incontrolable que puede llegar a ser tu diabetes. Si el día menos pensado, cuando a tu hígado le da la gana, te envía más glucosa a la sangre de la que necesitas. Pues tienes glucosas altas, aunque no comas nada, y no comas nada más que ensaladas, y tengas una dieta súper estricta. Luego, hay otros componentes como la hormona del crecimiento, como puede ser la adrenalina y otros muchos factores. Todos esos factores van a estar incluidos dentro de estas componentes que te voy a explicar ahora. Así que vamos a por el primero. El primero son las quemaduras. Si las quemaduras en la piel pueden ser tanto las quemaduras por el sol, quemaduras solares por tener una posición muy excesiva al sol y que tu piel se queme, como también que es más frecuente en esta época del año, quemaduras que puedes tener a causa de un accidente en la cocina, que estás cocinando, te cae agua hirviendo o te quemas sin querer y puedes causarte quemaduras, de hecho, bastante graves y profundas en la piel. ¿Qué sucede cuando tenemos una quemadura? Que la quemadura causa dos cosas. Lo primero, causa una inflamación bastante grande, porque tu cuerpo tiene que regenerar toda esa zona, toda esa piel. Y cada vez que tú tienes una inflamación en tu cuerpo aumenta la resistencia a la insulina y hace que se eleven los niveles de azúcar en la sangre. Y además, otra característica muy común que tienen estas quemaduras es que duelen y dan dolor, y el dolor aumenta la liberación del cortisol, que es la hormona del estrés, que hace que también nuestro cuerpo suba nuestros niveles de azúcar en la sangre. Si has tenido un accidente estos días, tanto en la cocina como si también te quemas la piel de cualquier forma, ten en cuenta que esto puede estar elevándote los niveles de azúcar sin tú ser consciente de ello. También quiero decirte que, oye, no te preocupes, porque en el momento que se te cure toda la zona, los niveles de glucosa volverán a toda su normalidad. Segunda cosa, son los edulcorantes. Tanto en épocas navideñas como cuando tú te unes a cualquier festividad, cualquier evento suele haber muchos dulces, dulces de todo tipo. Pero muchas veces, muchos de estos dulces te prometen que son sanos y que son saludables, y que son aptos para diabéticos, porque no tienen azúcar. Entonces, azúcar y tienen edulcorantes. Bueno, pues hay algunos edulcorantes que pueden subirte tu nivel de glucosa en la sangre, porque hay edulcorantes que aunque no tengan azúcar, son calóricos y pueden tener hidratos de carbono. Y esto es algo que tienes que verlo de forma muy exhaustiva. Pero también si consumes un exceso de edulcorantes que se absorben mucho a nivel digestivo, como pueden ser los polialcoholes. De hecho, te voy a poner por aquí un video completo donde te hablo de los edulcorantes. ¿Cuáles son mejores? Todo relacionado a la diabetes. Te lo dejo en las tarjetas. Pero lo que tienes que entender es que los polialcoholes, como puede ser especialmente el maltitol, y muchos incluso el aspartamos, también suelen dar problemas bastante intestinales, pero especialmente los polialcoholes como el maltitol. Lo que pasa es que cuando comes unas chocolatinas o dulces que tengan una gran cantidad de maltitol, intentando sustituir al azúcar, ese maltitol suele generar malestar intestinal. Y si tú tienes mucho malestar intestinal y un alimento te sienta fatal, va a pasar lo mismo que ocurría con el dolor, que ese malestar se va a expresar en tu cuerpo como cortisol, como estrés, y eso se va a haber afectado niveles de glucosa en la sangre. Imagínate la desesperación que pudies llegar a tener cuando has comprado tu dulce sin azúcar. Rapto para diabéticos, y como tenía un porrón de maltitol o de otros componentes que te sientan mal a nivel digestivo, pues te acaban sentando fatal. Tienes que a galera malas digestiones y encima los niveles de glucosa altos. Ya te vuelves loco y dices, pero si era sin azúcar, pues aún así te la puedes subir.
Recuerda que este canal está especializado en diabetes, especializado en ayudar a personas como tú, así que suscríbete aquí abajo para estar informado de estas cuestiones y que no te pille de novato. Tercera cosa que te puede subir los niveles de glucosa, el que no tiene azúcar y que es muy desesperado en muchas personas, sobre todo en personas con grandes síntomas de ansiedad y de estrés continuado, muy acusado, y es el consumo de café y otras bebidas con café. Te voy a contar todo esto para que tengas todo un detalle. Principalmente el café de normal, si lo usas sin leche y sin nada, no debería subir el nivel de glucosa a la mayoría de personas. Un café de buena calidad, como el que siempre recomiendo en este canal, arámica. Ahora ven, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas formas de café que se sumen mucho en Latinoamérica, pero incluso también en España. Y mira que en Latinoamérica tienen delito con la calidad del café, tan buena que tienen ayer, especialmente en Colombia, en Panamá, y todos esos sitios, y Honduras. Pues mira, lo que pasa es que como la industria lo que quiere es venderte alimentos y ganar cada vez más dinero, y que a ellos les salga muy baratos y que estén muy ricos, para que seas adicto a ellos y los sigas consumiendo por los siglos de los siglos y estés los siglos de los siglos llenando sus bolsillos. Lo que hacen es que hay un tipo de café que se llama torrefacto, y es un tipo de café que se mezcla el café con azúcar al tostarlo y en donde se carameliza y sabe como más dulce. Es más barato de producir porque el azúcar es súper barato. Y además, pues le gusta más a la gente porque tiene más azúcar. Se le ponen estrellitas en los ojos cuando lo toman. Es potencialmente perjudicial porque ese sí te va a elevar bastante los niveles de glucosa en la sangre. Vale, ese es un ejemplo de un café de mala calidad, que va con azúcar, además de luego el azúcar que le puede echar a la gente. No obstante, también hay personas que tienen sus vidas de glucosa con la cafeína, con altas dosis de cafeína. Y esto es principalmente se suele ver en personas o que bien les sienta mal el café. Les están tomando café con muchos químicos y eso activa el cortisol. Pero también sobre todo pasa en personas que tienen síndrome de ansiedad, que tienen mucha ansiedad en su día a día. Y el café tiene un efecto que cuando te lo tomas, activas, pues las vías del cortisol, las suprarrenales, y te eleva el cortisol de forma aguda cuando te lo tomas. Entonces, en este caso, en estas personas, pues el café les puede elevar la glucosa, pero no solo el café, sino que cualquier cantidad de cafeína relevante. Esto puede pasar evidentemente más que con el café, con las bebidas energéticas y también con un consumo excesivo de té. De té es con altos en cafeína, pues también te puede pasar si eres una persona que tiene una gran cantidad de ansiedad en su día a día. Lo mejor para esto es que no cometas el error de medirte solo la glucosa en ayunas, como te he explicado en este video aquí, y que puedas medirte la glucosa igual. Después de consumir estos cafés, si no sabes si realmente a ti te sube la glucosa o no, pues lo compruebas con un glucómetro. Y así sales de dudas y todos contentos. Quiero volver a remarcar eso, que a una gran cantidad de personas, a la mayoría de personas, el café, si es de buena calidad, no le tendría por qué subir nada de nada los niveles de azúcar en la sangre, ¿vale? Pero si eres una persona con estos condicionantes que he comentado anteriormente, puede que sea que sí. Ahora, si te estás agobiando porque estás viendo que hay muchas cosas que te están subiendo a la glucosa, no te preocupes porque si te quedas hasta el final, es posible que te dé soluciones para que bajes tu nivel de azúcar, una vez por todas, independientemente de la fecha, y con pautas claras. Cuarto motivo, súper desconocido, que te sube los niveles de azúcar en la sangre, y es la falta de sueño. ¿No te queda pasado que un día duerme mal, estás intranquilo, te despiertas varias veces por la noche, y al día siguiente te levantas con la glucosa más alta que normalmente y tú dices, pero sí he cenado bien, he cenado con la dieta, ¿por qué me sube la glucosa? Pues es por el mal descanso. El mal descanso hay que trabajarlo a largo plazo, porque es algo que yo he visto con mis pacientes, que se tarda bastante tiempo en corregir, pero hay que ser consistente, hay que ser constante con los hábitos.
pero una noche de mal descanso te sube los niveles de cortisol. De hecho, se ha visto que una noche de descansar mal te puede subir más de 30 puntos la glucosa en la mañana del día siguiente, algo que es muchísimo. Pero en caso de que no duermas una noche, tú puedes aumentar tus niveles de cortisol en más de un 200% y eso va a repercutir en subidas grandes de glucosa. Y no solo eso, sino que el mal descanso, lo que va a ocasionar también en tu cuerpo, es que tengas más antojo de dulces y menos fuerza de voluntad. ¿Nunca te ha pasado un día que trasnochas, por lo que sea, pues puede ser en Navidad, después de un cumpleaños, después de una festividad, de una boda, de lo que sea, trasnochas y el día siguiente estás como cansado y tienes más antojo de tomarte dulces, cosas que no se te habían antojado hace mucho tiempo? Y no solo eso, sino que sientes que tienes menos fuerza de voluntad para evitar comerlos o evitar comer comidas que son perjudiciales y que no son muy sanas. Pues esto está totalmente vinculado y demostrado científicamente. También en este video que te voy a dejar en las tarjetas, te explico cómo puedes mejorar tus hábitos de sueño para poder empezar a reducir tus niveles de azúcar en sangre mientras duermes. Es súper interesante, así que échale un ojo. Quinta cosa que te puede estar subiendo los niveles de glucosa y no eres consciente ni por asomo. ¿Cuántas veces has entrado en internet y te han dicho, haz ayuno intermitente y tu diabetes se cura? Te voy a explicar por qué. Quinta causa es no saber comer, todavía no saber qué necesidades tiene tu cuerpo, cómo distribuir los macronutrientes y empezar a hacer ayuno intermitente, como si eso fuera la solución de tus problemas. Volvemos a lo de antes. Si eres una persona con síndrome de ansiedad, con bajo peso, etc., ¿qué es lo que pasa? Que normalmente mientras empiezas a hacer ayuno, hasta que te acostumbras, si un día te saltas el desayuno, puedes ver cómo tu cuerpo aumenta los niveles de cortisol en tu sangre. Y si aumentas los niveles de cortisol en tu sangre, van a aumentar de forma aguda los niveles de azúcar en tu cuerpo. De hecho, yo lo he visto en muchísimos pacientes que se ponen a hacer ayuno intermitente y les sube la glucosa. Y ya tienen un colapso, un cortocircuito cerebral, porque dicen, si estoy haciendo el ayuno intermitente para manejar mejor mi diabetes, ya me sube más la glucosa hasta cuando no como. Pues claro, porque no es todo una ecuación de suma cero. Es decir, hay muchas cosas que afectan. Y si tú, al hacer el ayuno intermitente, y lo estás haciendo mal, te estás subiendo el cortisol, pues te va a subir la glucosa. La cuestión es tener el conocimiento, saber hacer bien las cosas. Y si no sabes tener a alguien que te ayuda a implementarlo, yo a casi el 90% de mis pacientes, sobre todo en el programa inicial que tenemos, les desaconsejo el ayuno intermitente de primeras. Primero hay que aprender a comer y luego, y estar incluyendo los ejercicios de fuerza, los hábitos de descanso, todo eso. Y luego ir a ver en qué perfil de personas cuadra. Y va bien un ayuno intermitente, bien pautado, y en qué casos no. Y yo he visto, en base a la experiencia, que haya muchísimas personas que no le va bien. Y no solo que no le vaya bien, sino que le aumentan los niveles de azúcar al amanecer. Y sí sé que llegados a este punto, te estás sintiendo súper identificado con todo lo que estoy diciendo. Estás diciendo, madre mía, ¿cómo me conoce Enol? ¿Es lo que me está pasando? Claro, igual, es porque ya he dudado a más de 1.600 personas con diabetes a bajar su glucosa reduciendo los medicamentos. Así que suscríbete por aquí, porque esto es información que tenemos siempre interesante para vosotros. No vaya a ser que se te cierre el video, pierdas mi canal y ya no te quiera más información. Sé esta cosa que te estás subiendo en la glucosa y no eres consciente ni por asomo, y es la hora del día que comes. ¿Sí? Mucha gente se cree que es una regla de suma cero el tema de controlar la diabetes y dicen, uy, por la mañana me como 10 gramos de carbohidratos y voy a tener la glucosa en tanto, que me la acomodo esos 10 gramos. La merienda va a ser lo mismo y la cena lo mismo. Error, tu sensibilidad de la insulina. ¿Qué es la sensibilidad de la insulina? Significa cómo tu cuerpo utiliza
los hidratos de carbono durante el día. Va cambiando. No tenemos la misma sensibilidad de la insulina durante el día que, por ejemplo, durante la noche. Durante la noche, tu cuerpo se quiere preparar para el descanso. Irás y comer la misma cantidad de carbohidratos, que te va a subir más los niveles de azúcar. No solo eso, sino que además tienes que tener en cuenta que si tú tienes los mismos horarios de comidas, es decir, si tú siempre sueles comer a las mismas horas, tu cuerpo se acostumbra a eso. Tu cuerpo va a activar el hambre para comer esas horas, pero también va a precalentar tu tubo digestivo, enviando a las enzimas necesarias para digestivar los carbohidratos a esas horas. Por eso, si tú siempre sueles comer a las mismas horas, tendrás a tener unos niveles de glucosa ligeramente más bajos que si cada día comes a una hora de forma loca, desorganizada. Y tal, eso sin contar el estrés que te genera a veces, pues no tener unos horarios fijos de comida, como cuando llegas a casa, como con mi familia, como después, si no tengo esos vínculos bonitos y familiares que siempre tenemos todos a la hora de comer o de cenar, pues todo eso contribuye negativamente en tu diabetes. No quiere decir que si tienes una vida así de ajetreada y de loca, no puedas mejorar tu diabetes. Si vas a poder igual, pero es un condicionante añadido. Cosa séptima, que os estalla siempre la cabeza a todos. Y es el fenómeno del alba, el fenómeno del amanecer. Esto significa que todas las personas en el planeta Tierra, cuando empieza a la mañana, te levantas y al despertar, tu cuerpo quiere que te despiertes. Y para despertarte, tú no te despiertas así porque sí, porque se alinea el sol en el cielo y ya te despiertas, ¿no? Te despiertas porque tienes unos ritmos circadianos, unos relojes internos que saben cuál es la hora de despertarte y te envían una señal de cortisol. Y ese cortisol, la hormona del estrés, te activa y te despiertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fenómeno del amanecer es que esa activación del cortisol hace que se te eleven los niveles de glucosa en la mañana. De hecho, en la mayoría de pacientes, el pico de cortisol suele ser una hora después de haberte despertado. ¿Y esto qué significa? Quiere decir que tus niveles de glucosa van a aumentar, aunque no comas nada en la mañana. Y esto pasa en todas las personas. Pero en las personas que no tienen diabetes, ese pico de cortisol va a estar por debajo de los 100 de glucosa en ayunas. Y en las personas con diabetes, como además de ese pico de cortisol, tienen resistencia a la insulina en el hígado, y tu cuerpo no se entera de que hay insulina, y el hígado te eleva más la glucosa de lo debido. Ese es el problema de la diabetes. Y eso es lo que hay que ir corrigiendo, que te he explicado ya en muchos vídeos y aquí en el canal. Pero como no estás suscrito, no te enteras de nada. Risas. Bueno, al lío, que al final, cuando tú tienes resistencia a la insulina en el hígado y tienes mucha grasa acumulada en el hígado y tienes grasa abdominal, poco músculo, etc., lo que hace tu cuerpo es enviarte más glucosa de la necesaria con el fenómeno del amanecer, y eso hace que se te puede elevar mucho los niveles de azúcar en tu sangre. De hecho, se sabe que las personas que tienen más niveles de glucosa, más hemoglobinas recoceladas más altas, es porque su hígado produce más glucosa, no porque comen más, ni porque comen más azúcar, ni más papas fritas. No es porque su hígado les produce más glucosa. Y esto tienes que entender, que tienes que dejar de ver cómo tienes la glucosa ahora justo con lo que has comido. Tienes que dejar de vincularlo continuamente. Tienes que hacer una planificación y crearte un registro de glucemia, un registro completo del perfil de tus glucemias. Ir haciendo las comprobaciones semana a semana, mes a mes, ir viendo las mejoras y corrigiendo lo que no estás haciendo bien. Es súper importante. Porque si no veis esas tendencias a largo plazo, no vas a saber y te vas a frustrar muchísimo, viendo que un día está más alta, otro día está más baja, otro día alta otra vez. Y eso va a acabar contigo psicológicamente. Y al final vas a abandonar tus hábitos, con lo importante que es que sigas siendo constante, con todas esas cosas que hay que hacer por la salud, como el ejercicio, la alimentación y todos los cambios que hay que ir haciendo.
octava cosa que te está subiendo mucho tu nivel de azúcar, y es la deshidratación en tu cuerpo. Esto se ve especialmente al despertarte también. Si tú te provocas deshidratación, al provocarte una deshidratación en tu cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en tu sangre hay menos cantidad de agua. ¿Y qué pasa si hay menos cantidad de agua? Imagínate una tubería donde tiene piedras cal de todo y además agua. Pues cuando tiene mucha agua, la proporción de piedras que hay en la tubería es inferior, es baja. En cambio, si tú empiezas a tener poca agua en la cañería, la proporción de piedras es mucho más alta. Pues eso es lo que pasa con el azúcar en tu sangre. Cuando tienes deshidratación, tu sangre tiene menos cantidad de agua y por ende va a tener más cantidad de azúcar. Además, cuando está baja la cantidad de agua que tienes en tu cuerpo y la baja la cantidad de minerales, tu cuerpo va a movilizar peor la glucosa. Hay unos transportadores de glucosa, que son como los coches que van moviendo la glucosa por todo tu cuerpo. Pues si tú tienes las carreteras ahí estropeadas, los coches mueven peor la glucosa, que son los GLUT4, estas moléculas, y al final esta deshidratación hace que elimines peor el azúcar. Por eso, el incluir agua cuando tienes crisis de glucosas altas es una estrategia muy efectiva para bajar rápidamente tus niveles de azúcar. De hecho, te dejo por aquí en las tarjetas en este video un video completo donde te expliqué cómo tomar el agua para bajar el azúcar de forma rápida. Lo tienes ahí si quieres ampliar información. Como ves, todo siempre muy completo, enfocado en la diabetes. Cosa 9, que te está subiendo los niveles de azúcar. Y que es muy loco, ¿no? Te lo vas a creer. Y son los aerosoles. Los aerosoles tienen componentes, esa medicación tiene componentes que te suben los niveles de glucosa. Ya sabes que hay algunos medicamentos que suben los niveles de glucosa en sangre, como son los corticoides, por ejemplo. Entonces, al nivel de corticoides aerosoles, este tipo de medicación lo que hace es que aumente la resistencia a la insulina de forma brusca, mientras esté durando el efecto de ese medicamento y te va a subir los niveles de glucosa en la sangre. Bueno, ya que estamos, ¿te gustaría conocer todos los medicamentos que contribuyen a que te vuelvas diabético, ya que cada vez tengas la glucosa más alta? Pues también venga, te lo voy a dejar aquí en las etiquetas. Soy un video completo desolanado todo, pero quédate con esto. Los aerosoles afectan muchos medicamentos, como los corticoides afectan que te lo pueden dar. Sobre todo cuando te lo dan inyectado, tiene un efecto superior, porque tienes más dosis. Y cuando mayor sea la dosis y mayor sea el efecto que te está haciendo ese medicamento, mayor el efecto es en subirte la glucosa también. 10ª cosa que te está subiendo los niveles de azúcar son las infecciones y la enfermedad en las encías, lo que se llama enfermedad periodontal. Y esto lo que causa es que tienes una malprecie de infección en las encías. Y se han visto en estudios que esta inflamación aguda local que tienes en la boca genera una inflamación sistémica en todo tu cuerpo y aumenta tu resistencia a la insulina. De hecho, se han visto en estudios donde personas que tienen enfermedad periodontal tienen mayores elevaciones en la hemoglobina glicosilada. Les sube la hemoglobina glicosilada y además es como bidireccional, porque también la propia glucosa alta causa problemas en las encías y una de las complicaciones de la diabetes es precisamente esa. La enfermedad periodontal que se te va dañando la encía y es muy peligroso porque puedes causar pérdidas de piezas dentales y esto al final puede condicionar muchísimo tu vida, por no hablar de la pasta que vale ir al dentista y todas esas cosas que al final el implante, el no sé qué, el te mira aquí, te mira allá. Te sorprendería si te contara toda la gente que me dice que tienen muchos problemas económicos y que no puede ni siquiera ir al dentista y tiene los dientes absolutamente fatal y ha perdido toda la dentadura prácticamente. O sea que tenga esto muy en consideración. Y ahora estarás diciendo, madre mía no, el que dé cosas me sube en la glucosa, pero no me hables de mis problemas. Dame soluciones, no seas como los políticos.
¿Verdad? Te voy a dar las soluciones. Te he dado 10 causas además desconocidas de aumentos en tu glucosa en sangre, pero ahora quiero hablarte de 10 maneras que tienes de bajar tu glucosa rápido, de 10 cosas de 10 maneras que puedes implementar desde hoy para empezar a bajar tu nivel de azúcar en sangre. Y aquí en este video te voy a dejar todas esas cosas para que veas en un video ahí concreto al grano como ha sido este, para que puedas bajar tu nivel de azúcar con esos 10 consejos. Ahora sí, cuando lo veas, mándame un comentario y dime todo lo que te ha bajado la glucosa que luego la gente no se lo cree. Te veo por aquí y si no sabes hacer clic aquí, también te dejo en el primer comentario fijado, aquí en la sección de comentarios. Un beso muy grande, chao.